Recording in progress. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta La Contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaríamos con una participación de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la Casa de la Oposición. Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia que es muy importante para los derechos humanos en nuestro país. A partir de esta sentencia, la Corte Interamericana ordena al Estado mexicano se elimine de su ordenamiento jurídico la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, porque claramente son violatorios de la integridad personal y de la protección judicial. También le ordena a nuestro país brindar a las víctimas atención médica, psicológica o psiquiátrica, así como reconocer su responsabilidad internacional. México tiene un año para dar cumplimiento a esta sentencia, por lo que es urgente que se dé inicio a los trabajos para acatar lo dictado por la Corte Interamericana. La Corte Suprema de la Nación ha reconocido que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio, por lo que tenemos que emprender esta labor inmediatamente. El llamado que se hace desde la Corte Interamericana a México se presenta en un momento en donde el gobierno federal ha ampliado el catálogo de delitos que ameritan PPO, prisión preventiva oficiosa. Con esta figura han encarcelado a más personas, pero seguimos sin saber si son o no culpables. Es decir, mucha gente está en la cárcel para ocultar la ineficiencia del Estado. Muchos de ellos, además, son enemigos políticos del régimen, empresarios, opositores y voces disidentes a quienes el gobierno ha querido doblegar con el uso de la prisión sin juicio. En el discurso populista de Morena se han utilizado a la prisión preventiva y al arraigo como los remedios mágicos para detener la delincuencia. Sin embargo, estas medidas cautelares solo han servido para mantener privados de la libertad a los enemigos del presidente y a cientos de miles de posibles inocentes que esperan su juicio lamentablemente en prisión. López Obrador ha defendido estas medidas incluso desde el inicio de su administración. Ha criticado los llamados que han hecho con anterioridad los organismos internacionales como la ONU o como la OEA para que se derogue estas figuras y se privilegie la investigación de los delitos. La presunción de inocencia es necesaria y también es necesaria que se garanticen los derechos humanos. El primer mandatario mexicano también ha criticado las resoluciones de la Suprema Corte que, con apego a los derechos humanos, han declarado inconstitucional y violatorio los derechos a la prisión preventiva oficiosa contra delitos en los que claramente estas medidas son excesivas. Según los estándares internacionales, la prisión preventiva debe aplicarse conforme a la ley, conforme a la legalidad, a los principios de necesidad y proporcionalidad, y siempre debe ser de carácter excepcional. Esto es, no debe ser una regla, debe ser la excepción. Precisamente aquí en México, lastimosamente, no es una excepción, sino la regla bajo este gobierno. La responsabilidad que hoy tiene México frente a la comunidad internacional es enorme. Debe elegir entre ser un país donde se respetan los derechos humanos y se garantice el debido proceso, o ser un país autoritario donde se usa la prisión para silenciar a quienes piensan distinto o contra quienes no tienen los recursos económicos para defenderse. Para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentaré una iniciativa que derogue la prisión preventiva oficiosa
Y también presentaré una excitativa para que el Pleno del Senado de la República apruebe de una vez y ya por todas el dictamen que deroga el arraigo y que ha sido, por cierto, ya aprobado en comisiones y solo falta la discusión y aprobación en el Pleno. Desde el Senado de la República daremos seguimiento a esta obligación que tenemos no solamente con la Corte Interamericana, sino con las y los mexicanos. Es evidente, es necesario que se garantice un sistema en donde sus derechos humanos y el derecho al debido proceso esté plenamente evidenciado, esté plenamente claro en las sentencias. Sobre todo, es necesario vivir en libertad. En otro tema, me es muy grato comunicarles que este 1 de febrero presentaré formalmente ante la mesa directiva del Senado mi 4º informe de labores. Ha sido un honor representar a millones de mexicanos que quieren un mejor país y una mejor Ciudad de México. Soy la senadora a la que más iniciativas le ha aprobado el Congreso mexicano. He podido ayudar a los capitalinos y a los ciudadanos de todo el país proponiendo más de 250 iniciativas y puntos de acuerdo para garantizar la igualdad, mejorar la seguridad de las familias y, por supuesto, aspirar a que podamos vivir sin violencia. Les quiero agradecer de manera puntual hoy a ustedes, a las y los periodistas que cubren el Senado de la República, por haberme acompañado a lo largo de este año en las contramañaneras, en las conferencias de prensa, con los boletines y con todos los instrumentos de comunicación que hemos ocupado para estar cerca de los capitalinos y los mexicanos. La pluralidad y la democracia se hacen hoy más que nunca necesarios en los medios de comunicación para construir juntos un mejor país. Muchísimas gracias siempre. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Adrián Ojeda, quien nos manda 3 preguntas. La primera, ¿qué le pareció la actuación del gobierno de Claudia Sheinbaum en la alcaldía de Cuauhtémoc el pasado viernes? Muchas gracias, Adrián. Primero que nada decirles, miren, México tiene más de 2,400 municipios, alcaldes y alcaldesas. Que una aspirante, una corcholata a la presidencia de la República se dedique a lastimar y a perseguir a una alcaldesa es absolutamente reprochable. La jefa de gobierno debe parar su violencia en contra de la oposición. La jefa de gobierno debe entender que ella y sus servidores públicos están cobrando con los impuestos de los capitalinos y a quienes deberían de resolverle la vida, a quienes deberían de garantizarles seguridad, a quienes deberían de darles servicios públicos y un metro de calidad. Hoy nuevamente hubo problemas en el metro, es a los capitalinos. Ya deje, señora Sheinbaum, de agredir a la oposición. Deje de violentar a las alcaldesas y a los alcaldes. Ya póngase a trabajar. Gracias, senadora. También Adrián Ojeda le pregunta qué opina sobre las advertencias que hizo Lorenzo Córdoba ayer en la presentación de su libro sobre el riesgo de los procesos en 2024, de los procesos electorales en 2024. Evidentemente, es claro que Lorenzo Córdoba tiene razón. Este plan B está lastimando a la ciudadanía, está lastimando a la democracia, está lastimando a las instituciones. López Obrador está obsesionado con destruir al INE. Y como no pudo hacerlo porque no tuvo las 2/3 partes de los votos, ahora con este plan B, que por cierto ya amenazaron aquí en el Senado que van a aprobar esta semana, o van a concluir, digamos, su aprobación esta semana, están destruyendo a las instituciones. Es una vergüenza que los legisladores de Morena ocupen sus votos para lastimar al país. Esos votos deberían de ocuparlos
para generar mejores condiciones para los mexicanos. Pero claramente no les importa que los mexicanos, que las mexicanas vivan mejor. Lo que les importa en Morena es seguir teniendo poder y dinero. Es una vergüenza. Gracias, senadora. También le pregunta Adrián Ojeda sobre qué le pareció la encuesta del Financiero en la que la colocan con 3 puntos de crecimiento en las preferencias para contender en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, agradezco a la ciudadanía, por supuesto, estos avances que hemos tenido y esta encuesta, pues sin lugar a dudas, es esperanzadora para tener claro, pues, que la Ciudad de México, que por cierto ya lo dijo en 2021, la Ciudad de México ya no aguanta los pésimos gobiernos de Morena. Yo seguiré trabajando todos los días para poder acompañar a mi partido y, por supuesto, dirigir esta lucha a favor de las y los capitalinos. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿cuándo y cómo se definirá la candidatura del PAN al gobierno capitalino? Bueno, ha sido ya pública primero este reconocimiento que se le hace al Partido Acción Nacional. De la alianza opositora al Partido Acción Nacional, es el partido más importante en términos de votación. Es el partido que ha obtenido el acompañamiento de las y los ciudadanos en esta capital, y por ello es que, así como reconocimos en el Estado de México la importancia del PRI como el partido de oposición, digamos, número 1, pues así también se ha reconocido la importancia del PAN en la Ciudad de México como el partido de oposición que está en primer lugar. Y bajo esta lógica han firmado las dirigencias, los presidentes e incluso los cuerpos colegiados de los partidos de la alianza han acompañado pues yo diría, este reconocimiento al PAN para que el PAN conduzca la elección. Es una elección que ya se ha dicho va a tener un proceso democrático, plural, claramente público, transparente, y bueno, por supuesto que yo soy una mujer que ha militado, he trabajado en el partido durante más de 20 años y sin lugar a dudas me parece que será necesaria pues que este procedimiento sea público, transparente, democrático, ciudadano, y en su momento, lo he dicho claramente, voy a participar en él. Ojalá digamos, este esfuerzo colectivo nos permita a quienes en su momento nos podamos registrar, pues tener una camaradería y un acompañamiento. Hoy es claro que la Ciudad de México exige un cambio de gobierno. La Ciudad de México añora mejores resultados. El metro es el ejemplo más claro de la ineficiencia y la corrupción de Morena en la capital. Así es que qué bueno por la alianza opositora, qué bueno por la alianza en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Coahuila y en todo el país, porque estoy convencida, pues, que en tanto más se sumen partidos políticos y ciudadanos a esta gran alianza, estaremos en mejores condiciones para detener al populismo que genera muerte, genera pobreza, genera pésimos servicios públicos y bueno, para mejorar a los capitalinos y al país será necesario estar todos en una gran alianza, no solamente los partidos, sino prioritariamente los ciudadanos. Gracias, senadora. Le pregunta Víctor Mayén, su opinión sobre la declaración del PRD de que Va por México no es del PAN y que el método para elegir a candidato presidencial de esta alianza debe ser abierto y democrático. Y también sobre el destape que hizo Jesús Zambrano del senador Miguel Ángel Mancera como aspirante a la candidatura presidencial de la coalición. Bueno, primero que nada, reconocer, Va por México es de los ciudadanos. Va por México es el instrumento que millones de mexicanos vamos a ocupar para poder detener al populismo. Bienvenidas y bienvenidos todos quienes deseen formar parte
de esta gran alianza y incluso, por supuesto, decirles bienvenidas y bienvenidos todos quienes quieran encabezar estos esfuerzos. Hoy necesitamos de millones de mujeres y de hombres. Ojalá y haya muchas propuestas, ojalá haya muchos nombres, ojalá haya una gran efervescencia ciudadana para que entre todos podamos construir un mejor futuro, porque esta realidad de gobierno que estamos viviendo es terrible, es lastimosísima. Las corcholatas solamente se placean, por cierto, con recursos públicos en lugar de ponerse a trabajar y dar resultados. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le pregunta, ¿son necesarias las primarias para la Ciudad de México? Bueno, hay distintas formas de poder acceder a una decisión. Yo lo he dicho, hay la posibilidad, claro, de que haya elecciones primarias, hay la posibilidad de que los partidos de la alianza puedan abrir esta designación a sus militantes y a sus simpatizantes. Hay incluso la posibilidad de que se puedan tomar las definiciones a propósito de distintas encuestas. En fin, yo creo que hay una pluralidad de posibilidades y todas deben de ser transparentadas, públicas, ciudadanas y democráticas. Gracias, senadora. También Claudia Flores Barreto le pregunta si no han encontrado ustedes en las alcaldías que gobernaba Morena en la pasada administración irregularidades en la entrega de permisos para construir, si no han encontrado indicios de cárteles inmobiliarios en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Tlalpan, Coyoacán, etcétera. Bueno, déjame decirte, Claudia, y a todo México, que claramente hay irregularidades en las alcaldías que ha gobernado Morena. Información, por cierto, que ahora se tiene con las alcaldías que gobierna la oposición. El partido está trabajando en cada una de estas irregularidades que demuestran la corrupción inmobiliaria de Morena entre las alcaldías que gobierna y el gobierno de la Ciudad de México. Es terrible ver la opacidad, yo diría incluso el acompañamiento que el gobierno de la Ciudad de México, que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho con esta corrupción y con estas irregularidades que han sido permitidas, solapadas y seguramente también cobradas por exalcaldes de Morena en la Ciudad de México. Hay desafortunadamente una complicidad entre la jefa de gobierno y los exalcaldes, y por cierto, actuales alcaldes de Morena, para que este caldo de cultivo de la corrupción en temas inmobiliarios se crezca, claro, con, pues digamos, con los beneficios que a Morena, a la jefa de gobierno, a los alcaldes y exalcaldes de Morena, desafortunadamente, les ha dado, porque son corruptos y porque además entre ellos se solapan. Estamos haciendo como partido una gran investigación en todas las alcaldías y próximamente estaremos presentando los resultados. Gracias, senadora. Félix Muñiz le pregunta sobre todo este asunto de la propaganda encontrada en Cuauhtémoc. Dice la jefa de gobierno que esto es guerra sucia del PAN. Sí, que esto es guerra sucia del PAN. Lo que está pasando, digamos, esta agresión, esta violencia, pues yo diría incluso este autoritarismo de Claudia Sheinbaum y del gobierno en contra de la alcaldesa, en contra de la oposición, en contra de los gobiernos que le son incómodos, es altamente reprochable, reprobable. Hacemos claramente, pues yo diría, una exigencia pública para decirle a Claudia Sheinbaum que ya pare su violencia, que ya pare esta agresión y esta persecución en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas, en contra de los alcaldes
de la UNA en contra de los alcaldes de la oposición. Ella aspira, sueña, quiere ser la corcholata favorita de López Obrador y cada día muestra su ineficiencia en el gobierno, su agresión en contra de la oposición y, por supuesto, su negligencia para darle justicia a las víctimas de esta ciudad. Claudia Sheinbaum cada vez se parece más a López Obrador y cada vez se aleja menos de ser una buena servidora pública. Gracias, senadora. También Félix Muñiz le pregunta si puede hacer un comentario sobre la gira que anunció el presidente nacional Marco Cortés por todo el país, si ya lo hará con el aspirante que proponga el PAN. Bueno, a ver, los presidentes, tanto el presidente. Perdón, compañeras y compañeros, parece que tuvimos una falla de origen. Permítanos un segundo, seguramente la corregirán pronto. Viéndose. Ahí está. Ya está de vuelta, senadora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, es claro, Sergio, que las dirigencias del PAN, tanto a nivel local, me refiero a nuestro dirigente en el PAN, Andrés Ataide, como a nuestro dirigente nacional, Marco Cortés, están trabajando cada uno en su trinchera para poder demostrar que los gobiernos panistas son los gobiernos más eficientes. Aquí, en la Ciudad de México, Benito Juárez, sin lugar a dudas, es el mejor lugar para vivir. A nivel nacional, tenemos a Yucatán, tenemos a Querétaro, tenemos gobernadoras y gobernadores que han demostrado que se puede hacer buenos gobiernos a favor de la ciudadanía. Estaremos, por supuesto, acompañando todos los esfuerzos, tanto del presidente en la Ciudad de México como del presidente nacional del PAN. Yo, de manera personal, creo que hoy el PAN y la alianza es la mejor oportunidad para que la ciudadanía sepa que vale la pena seguir adelante, que vale la pena trabajar todos los días y pagar impuestos para construir un mejor país a futuro. Hoy Morena ha detenido el progreso, hoy Morena ha generado pobreza, hoy Morena ha generado muerte, pero eso va a cambiar. Gracias, senadora. Nos quedan dos preguntas todavía. Eduardo Ortega le pregunta su opinión en torno a las condiciones de seguridad que, desde su punto de vista, prevalecen en la Ciudad de México y cómo califica la gestión de la jefa de gobierno en esta materia. La seguridad en México es terrible y me refiero a todo el país. Claramente, hoy se vive un clima de inseguridad y los ciudadanos lo contestan siempre. La mayoría de las encuestas, en la gran mayoría de las encuestas, el problema número uno en el país es la inseguridad que se está viviendo. Y aquí, en la Ciudad de México, lamentablemente, como Claudia Sheinbaum sueña, anhela comparecerse, incluso en la ineficiencia de López Obrador, sueña comparecerse a él. Claramente aquí, en la Ciudad de México, el problema se está acrecentando. Hay una cantidad terrible, ha aumentado en 900% el número de mujeres desaparecidas en este gobierno. Las mujeres, por cierto, las jóvenes, están desapareciendo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La cantidad de robo a casa habitación que están sufriendo las y los capitalinos es terrible. El problema de inseguridad que sufren quienes se tienen que transportar en transportes públicos, que por cierto, ya ni siquiera van a levantar una denuncia porque saben que lamentablemente no va a prosperar, también es inhumana. En fin, la Ciudad de México ha dado una de las peores
históricamente uno de los peores resultados en términos de inseguridad. ¿Por qué? Pues porque la jefa de gobierno está más preocupada en ser la corcholata favorita que en ponerse a trabajar. Militarizar el metro, digamos, tener a 6,000 o miles de personas de la Guardia Nacional en el metro para justificar los errores y la ineficiencia de este gobierno, han hecho incluso que esas personas de la Guardia Nacional dejen de estar cuidando en la Ciudad de México y en todo el país a los ciudadanos, solamente para poner una cortina de humo y para cumplir con los caprichos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno está absolutamente reprobada y una de sus peores calificaciones es en la seguridad que no pudo dar a los capitalinos. Gracias, senadora. Para finalizar, Magali Juárez le pregunta, ¿cuál considera que es el método idóneo de selección del candidato presidencial para que Va por México no se reviente por la disputa de dicha candidatura? ¿El mismo método para elegir candidato presidencial debe aplicarse en la elección del abanderado o abanderada para la Ciudad de México? Pues yo te diría, mi querida Magali, el mejor método es el que logre un acuerdo entre los distintos partidos políticos. El mejor método es el que permita a todos los partidos políticos, a la ciudadanía, a las organizaciones no gubernamentales, encontrar, digamos, un punto de coincidencia. El mejor método será el que permita a las dirigencias, a los consejos nacionales, a los militantes y a toda la ciudadanía sentirse parte de él. Ojalá, por el bien de México, podamos construirlo. Ojalá y por el bien de México, el PAN, el PRI, el PRD, incluso si MC decide entrar a esta gran alianza, pues que todos los partidos podamos encontrar la fórmula que garantice, por supuesto, pluralidad, transparencia, democracia, pero prioritariamente a las mejores personas. Es evidente que necesitamos a las y a los mejores. Hay que ofertar a la ciudadanía personas intachables, personas que claramente hayan trabajado a favor de México. Porque hoy la competencia es clara. Ya sabemos quiénes son las corcholatas. Ya sabemos qué ineficientes han sido las corcholatas en el gobierno. Ya sabemos cuánta corrupción han generado. Así es que yo diría la obligación de la alianza es proponer a las y a los mejores candidatos para que la ciudadanía tenga una opción real de salir a acompañar este gran esfuerzo y, por supuesto, podamos generar mejores gobiernos. Yo confío, lo he dicho públicamente, yo soy aliancista. Yo confío en mi dirigencia nacional y en mi dirigencia estatal para que podamos, entre todos los partidos, encontrar juntos esa, digamos, pues ese gran acuerdo que permita que haya una gran alianza y que tengamos en las próximas elecciones del Estado de México, de la Ciudad de México y del país la posibilidad de darle a los mexicanos esperanza presente y esperanza a futuro. Senadora, muchas gracias a las y los compañeros de la prensa por acompañarnos. Les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos concluyendo. Senadora, muchas gracias, muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias, querido Sergio. Gracias a todas y a todos. Esta semana para una servidora será una semana importante. Estamos publicitando nuestro informe. Muchísimas gracias a todas y a todos.